Hola, ¿qué tal? Bueno, pues el día de hoy vamos a resolver el problema 16, igual de nuestro problemario. Déjenme, se los empiezo a compartir para que ustedes puedan checar. Ok, listo, aquí está. Nos dice, el metano y el oxígeno reaccionan en presencia de un catalizador para producir formaldehído. En una reacción paralela secundaria, una porción del metano se oxida para formar dióxido de carbono y agua. Tenemos aquí las dos reacciones, la cual es el metano más oxígeno, nos genera nuestro formaldehído más agua. Y por el otro lado tenemos el metano más oxígeno, generando dióxido de carbono y agua. Listo, esa es la reacción número 2. La información que tenemos adicional es que la alimentación del reactor contiene cantidades equimolares de metano y oxígeno. Perfecto. Y nos dice, inciso A, bueno, es lo que vamos a calcular. La conversión del metano, nos dice, inciso A, la conversión del metano es de 95% y se forman 0.9 moles de formaldehído por mol de metano alimentado. Calcule la composición molar del flujo que sale del reactor y la relación de formaldehído producido con respecto a dióxido de carbono producido. Inciso B. El flujo de salida del reactor contiene 45% mol de formaldehído, 1% de dióxido de carbono y 4% de metano, y el resto de oxígeno y agua. Calcule la conversión del metano, moles de formaldehído formados por mol de metano alimentado, y la relación de producto de formaldehído con respecto a la producción de dióxido de carbono. Ok, este problema tiene la peculiaridad de que nos están pidiendo la selectividad, solo que aquí la llama relación de producción. Esa partecita nosotros sabemos que es la selectividad debido a que nos está pidiendo la relación entre nuestro producto deseado y el producto que no estamos deseando, el cual es CO2. Ok, bueno, pues entonces vamos nosotros a empezar nuestro problema. Ok, bueno, pues entonces vamos a poner aquí la pizarra en forma para poder empezar a trabajar. Listo. Vamos nosotros a poner nuestro diagramita de siempre, un reactorcito. Ok, bueno, pues este va a ser nuestro reactor. Vamos a tener nosotros una entrada y una sola salida. Listo. Ahora,
aquí nosotros tenemos entrada de metano y oxígeno. Por este dato, nosotros ya tenemos la concentración. ¿Esto por qué? Porque el texto nos dice que em, la alimentación del reactor contiene cantidades equimolares de metano y oxígeno. ¿Eso qué quiere decir? Tienen la misma entrada, ¿sí? O sea, aquí no vamos a proponer base de cálculo, pero si lo hiciéramos, por ejemplo, 100 moles, pues 50 serán de metano y 50 de oxígeno. Así de simple. No nos compliquemos la vida. Al decirnos que es equimolar, tienen la misma concentración, o bueno, la misma fracción mol. Ok, vamos a nombrar las corrientes. Esta es la corriente 1, esta es la corriente 2. De este lado nosotros vamos a tener todos los productos, ¿sí? El primer producto que nosotros estamos deseando es el formaldehído. También tendremos nuestro producto no deseado, el cual es CO2. En las dos reacciones tendremos la producción de agua y también tendremos todo el metano que no haya reaccionado junto con el oxígeno que también no lo haya hecho. Listo. ¿En qué proporción están esos productos? O bueno, todas esas partes de la salida, no sabemos. Ahorita, con todo lo que nosotros tenemos, vamos a poder calcular. Entonces, permítanme, voy a poner mi línea de referencia, ya saben, y empezamos a atacar el problema. Ok, listo. Pues para empezar, entonces vamos a escribir nosotros las ecuaciones químicas, las cuales en este caso es CH4 más oxígeno, que va a producir, aquí tenemos el formaldehído, más agua. Ok, en este caso nosotros no debemos de balancear nada, porque tenemos aquí 1, 2, y estos dos son 4. Está con el hidrógeno de aquí. Aquí tenemos dos oxígenos, aquí tenemos uno, aquí tenemos otro, está bien. Perfecto ahí. Y del carbono, pues aquí tenemos uno y aquí tenemos uno. Perfecto, esa parte está bien. Entonces ocupamos los coeficientes estequiométricos y decimos que este es A, este es A, este es A y este también. Vamos con la siguiente reacción. Recuerden, esta le vamos a poner como reacción número 1. Vamos con la siguiente, la cual dice que tenemos también metano, CH4, más, en este caso tienen que ser 2 moles de oxígeno diatómico, que van a producir CO2 más 2 de agua. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque nosotros tenemos aquí 2 por 2 son 4, aquí tenemos 4, eso ya está perfecto. Aquí tenemos 2 oxígenos y aquí también 2, entonces para completar, pues ponemos un 2 de este lado. Esta ya nos quedaría como nuestra ecuación número 2. Listo. Entonces aquí tendremos el valor de B, aquí el coeficiente estequiométrico multiplicando por B, aquí tendremos a B y de este lado también el coeficiente estequiométrico multiplicando por B. Bien. Adicional a todo esto, tenemos que la conversión, recuerden que para este tipo de problemas en los que estamos viendo
reacciones múltiples, la conversión es completa. O sea, no nada más se refiere a una reacción, se refiere a las dos. En este caso tiene un valor de el 95%. O 0.95 en fracción mol. En fracción, perdón. También tenemos otro dato, el cual es una pequeña relación que me está dando el texto. La cual nos dice que tenemos moles de formaldehído que se forman y obviamente saldrán en 2 por los moles de metano alimentados. Aquí tenemos un valor de 0.9. Bien, pues entonces vamos a trabajar. Nosotros sabemos, entonces, por medio de esta ecuación, que los moles que reaccionan, ¿sí? Vamos a ponerlo aquí. Los moles que reaccionan, ¿de qué componente? Pues del metano. Y estos, les vuelvo a repetir, son los totales. Eso engloba a los que están reaccionando aquí en la primera reacción, tanto los que están reaccionando en la siguiente. Entonces, esto va a ser igual al 0.95 de los moles de CH4 que hay en 1, porque son los alimentados. Así de simple. Sí, lo único que hago es hacer un despeje de la ecuación de la conversión. Entonces, los moles que reaccionan van a ser igual a 0.95 de los moles alimentados. En este caso, solamente del componente CH4. Lo demás a nosotros no nos interesa. Bien, vamos entonces a hacer el análisis. Y esto que está aquí, o los moles que reaccionan, no son otra cosa más que los moles de CH4 que reaccionan en la ecuación número 1 más los moles de CH4 que reaccionan en 2 van a ser igual, y aquí es 0.95 de lo alimentado, pero lo alimentado nosotros sabemos que es el 50% o en fracción mol 0.5 de toda la corriente 1. Y así de fácil. ¿Qué es lo que reacciona en 1? Pues lo que reacciona en 1 es A más lo que reacciona en 2. Lo que reacciona en 2 es B. Y si nosotros nos damos cuenta, los coeficientes estequiométricos tienen que ser así, porque aquí tenemos 1 y aquí tenemos 1. Perfecto. Esos son los moles que van a estar reaccionando. Y esto va a ser igual a 0.95 por 0.5, me va a dar de 0.475
por N1. Listo, ya tengo una ecuación. Así de simple. Pero ahora lo que voy a hacer es ocupar la información que yo poseo en esta partecita. Nos dice que los moles de formaldehído por cada mol de metano alimentado va a ser igual a 0.9. Entonces, lo único que necesitamos nosotros hacer es decir, pues si los moles de formaldehído que están produciéndose o que asimismo están en la reacción, bueno, saliendo en el reactor, saliendo en el reactor, van a ser igual a 0.9 de los moles de metano alimentados que están en la corriente 1. Y nosotros también aquí poseemos información, ¿sí? Entonces, nosotros ya sabemos cuánto vale. Entonces ponemos 0.9 multiplicando por 0.5 de N1. Y esto va a ser igual a 0.45 de N1. Pero este valor que está aquí, que es el formaldehído, que está en la corriente 2, también va a ser igual al que se genera. Y el que se genera tiene aquí como coeficiente estequiométrico un 1. Entonces esto es igual a A. Nosotros ya tenemos el valor de A. Simple y sencillo. Así de fácil. Así de sencillo. Vamos a continuar entonces. Y empezamos con esta partecita. Ya tenemos nosotros aquí el valor de A. Nosotros ya tenemos este lado de aquí. Tenemos esta ecuación y ya tenemos el valor de A. Podemos por diferencia conocer el valor de B. B entonces para nosotros va a ser igual a 0.475 de N1 menos A. Esta A que está de este lado pasó del otro y nos queda como menos 0.45 de N1. Y esto entonces da igual a 0.025 de N1. Listo, ya tenemos el valor de A y el valor de B. ¿Qué más sigue en esta ecuación? Bueno, pues ahora vamos a hacer nuestro balance global. Y para esto nosotros decimos lo que entra, que va a ser N1, más lo que se genera, que para nosotros va a ser 2A más 3B, donde estamos viendo eso aquí, en la reacción. Tenemos 2A, está, A más A me da 2A, y aquí tengo 2 más B, me da 3B, y esto menos lo que se consume. Lo que se consume para nosotros va a ser 2A más 3B, y esto va a ser igual a la N2. Si se dan cuenta, lo que se genera es igual a lo que se consume, entonces estos se pueden simplificar, y aquí lo que vamos a obtener es que N1 va a ser igual a la N2. Así de simple. ¿Por qué? Pues porque se están simplificando nada más. Lo que se genera y lo que se consume es lo mismo, entonces el valor de N2 es igual al valor de N1. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es ir calculando poco a poco todos los demás reactivos que van a estar en la salida. Recuerden que aquí lo que nos interesa a nosotros es conocer primero el formaldehído que sale, que ya sabemos que es A. Nos falta el agua y también nos falta
conocer cuánto de nuestro reactivo entrante salió. ¿Por qué? Pues porque no tenemos una conversión completa, la tenemos al 95%. Eso también hay que considerarlo. En la corriente 2 hay poco de nuestro metano y oxígeno alimentado. Así que entonces vamos a calcular primero el agua. ¿Cómo vamos a hacerlo? Pues el agua no se está alimentando, no se está consumiendo, solo se está generando. Los moles de agua que hay en la corriente 2 van a ser igual a lo que se está generando. Para nosotros va a ser el valor de A más 2 veces B. Y entonces solamente venimos y metemos datos. A para nosotros vale 0.45 de N1 más B, que es 2 por 0.025 de N1. Y esto entonces nos va a dar igual a 0.5 de N1. Listo, ya tenemos los moles de agua que debemos sacar ahí. Ok, pues ya dijimos entonces los moles de CO2 en 2 tienen que ser igual a B. Y esto entonces va a ser igual a 0.025 de N1. Entonces, los de formaldehído, pues también ya nosotros los conocemos. Que es en 2, va a ser igual a A. Y esto es igual a 0.45 de N1. ¿Qué más nos hace falta? Bueno, pues a nosotros nos hace falta cuánto está saliendo de nuestro metano y de nuestro oxígeno alimentado. Vamos a hacer entonces un balance de metano. Ok, entonces lo que entra, ¿cuánto entra de esto? Entra 0.5 de la corriente total, porque nos está diciendo eso como dato, más lo que se genera. No se está generando nada, pero sí se está consumiendo. Entonces, menos lo que se consume. En la primera reacción se consume una A y en la siguiente reacción se consume una B. Y esto entonces tiene que ser igual a los moles de metano que hay en la salida. Así de simple. Ok, entonces vamos a meter valores. Este sí lo conocemos. Nosotros entonces establecemos que 0.5 de N1 menos esta partecita que nos va a dar 0.475 de N1 van a ser igual a los moles de metano que hay en 2. Y entonces, los moles de metano que hay en 2 van a ser igual a 0.025 de N1. Ok, listo. A ver, vamos a ir palomeando con otro color lo que ya tenemos de la corriente 2. De la corriente 2 ya tenemos nosotros el CO2 que estamos generando, tenemos el formaldehído que generamos y también tenemos el agua que estamos generando. Lo único que hicimos fue calcular el agua generada, la cual en las reacciones me están indicando que es una A más 2B. Así de simple, ya lo sacamos. CO2 lo generado es B. Del formaldehído lo generado es A. Ya tenemos esa parte. El metano, bueno, pues ya dijimos lo que entra menos lo que se consume va a ser igual a lo que sale. Ya tenemos aquí también el valor. Pero no solamente ese componente fue el que reaccionó, también entró
oxígeno. Así que también a ese deberíamos de hacerle el balance. Listo, balance de oxígeno. Y este entonces lo que entra, que también va a ser 0.5 de N1, recuerden que fue equimolar, más lo que se genera, no se genera nada, pero si se consume, ¿qué se va a estar consumiendo en el oxígeno? Se va a estar consumiendo A más 2B, y esto que va a ser igual a los moles de oxígeno diatómico que hay en la corriente 2. En este caso, el oxígeno en esta partecita me va a dar también 0.5. Entonces 0.5 de N1 menos 0.5 de N1 va a ser igual a 0. Eso entonces quiere decir que todo el oxígeno alimentado fue el que reaccionó. Así de simple. Si la conversión del metano es del 95%, la conversión del oxígeno es del 100%. Así de simple. Se consumió por completo. Ok. Bueno, pues ahora vamos a calcular las concentraciones, que no será tan difícil porque como todo está en función de N1, pues tendremos que ocupar eso. Vamos entonces a calcular la concentración que hay en 2 de formaldehído. Y esto va a ser igual a los moles que hay en la corriente 2, los cuales son igual a 0.45 de N1 y esto dividiendo entre N2. Sin embargo, nosotros ya sabemos que N2 vale lo mismo que N1 y eso salió del balance global. Entonces aquí dividimos entre N1. Y este como resultado, pues nada más nos va a quedar como 0.45 y hay que ponerle las unidades a este. Recuerden que esto es en fracción mol, así que tenemos aquí kilomol de nuestro formaldehído por kilomol de la corriente total, la cual es N2, no es nitrógeno, es corriente 2. Listo. Vamos ahora con el siguiente componente, el cual es agua. También el agua se formó. Que hay en 2. Y esta va a ser igual. Aquí tenemos nosotros para el agua 0.5 de N1. Y esto dividiendo entre N1. El resultado va a ser 0.5. Y aquí van a ser kilomoles de agua por kilomoles de la entrada, perdón, de la salida 2. Listo. Vamos ahora con el CO2, que también es otro de los que se están generando, que está en la corriente número 2. Y nosotros sabemos que estamos generando 0.025 de N1 y esto dividiendo entre N1.
Este nos va a dar 0.025 y estos van a ser kilomoles de CO2 por kilomol de la corriente 2. Listo. Nos hace falta nada más el del metano, pero del metano sabemos que es de 0.025 por N1 y esto lo dividimos entre N1 y nos va a dar lo mismo que aquí. O la podemos hacer por diferencia. Entonces, la concentración en fracción mol del metano va a ser igual a 1 menos, ya saben, le restamos todas las demás que ya tenemos, sabiendo que la suma de todas las fracciones me tiene que dar 1. Entonces, 1 menos 0.45 menos 0.5 menos 0.025, lo cual va a ser igual a 1 menos, sumamos todos los negativos, que nos va a dar 0.975 y esto finalmente da 0.025 y escribimos las unidades, las cuales son kilomol de metano por kilomol de la corriente 2. Listo. Y entonces empezamos a subrayar porque todas estas son las respuestas que me estaban pidiendo. Me estaban pidiendo que entregara las concentraciones que tiene la corriente de salida. Y entonces todas estas son las que me estaban pidiendo. Listo. ¿Qué más decía el inciso A? Que entregara la relación que existe entre el formaldehído y nuestro dióxido de carbono, la cual nosotros sabemos que se llama selectividad. Entonces, la selectividad referida a nuestro formaldehído con respecto al dióxido de carbono formado va a ser igual. Y aquí entonces lo que vamos a poner es que esto que se generó fue el valor de A. El valor de A que dijimos tiene un valor de 0.45 de N1 y lo dividimos entre el valor de B, que es lo que se generó de la reacción número 2, el cual es 0.025 de N1. Y entonces N1 entre N1, pues eso no va a tener problema. Los valores nos van a dar un resultado de 18. ¿Cuáles son las unidades de la selectividad? En este caso pondremos que son mol sobre mol. Pero ese es el resultado que nosotros obtendríamos. Listo. Y hasta acá nosotros resolveríamos el inciso A. Nos faltaría ver cuestiones del inciso B para poder responderlo. Así que vamos a darle lectura para saber cómo vamos a atacar el inciso B y empezar a entregar los resultados. Nos dice, el flujo de salida del reactor contiene 45% mol de formaldehído, 1% de dióxido de carbono, 4% de metano y el resto de oxígeno y agua. Calcule la conversión del metano, moles de formaldehído formado por un mol de metano alimentado y la relación de producción del formaldehído con respecto a la producción de dióxido de carbono. Prácticamente entregar todo lo mismo que hice en el A, pero con esta nueva información de la corriente de salida. Entonces, ya hicimos ahí arriba el inciso A, aquí vamos a poner que realizaremos el inciso B. Para esto, el balance global queda exactamente igual porque las ecuaciones químicas no van a cambiar, así que N1 va a ser igual a la N2. Listo. Ya tenemos esto. Entonces, ¿qué más sigue? Ok, nos dice que los moles
de formaldehído que hay en la corriente 2 van a ser igual a el 45% de toda la corriente 2. Pero recordemos que pues 2 es igual a N1, así que esto se queda así. Y esto, como son los moles de formaldehído formados, en la primera reacción, pues este es el valor de... Listo, ya tengo el valor de A, que es exactamente igual que el otro. Pero no quiere decir que todo sea igual, porque nos dicen que el porcentaje de CO2 presente en esta corriente 2 va a ser igual del 1% de N2, pero sabemos que N2 es igual a N1, y entonces este valor de CO2 es todo lo generado en la reacción número 2, así que esto es el valor de B. Ya tengo el valor de A y ya tengo el valor de B. Listo. Entonces, vamos nosotros ahora, ¿sí?, a calcular nuestro balance de metano. Fíjense, ¿por qué vamos a hacer el balance de metano? Porque nos dice que tenemos en la nueva salida 2, tenemos 4% de metano de toda la corriente total. Ok, pues entonces hagamos un balance de metano y con ese valor nosotros conoceremos cuál fue la alimentación en este nuevo problema. Ok, veamos cuánto nos dio en el reactivo anterior de metano. Nosotros solamente tenemos el 2.5 si lo pasamos a porcentaje mol. Tenemos el 2.5%, pero en este tendremos una recuperación del 4%. Entonces, los moles que entran de metano son estos, los que hay en 1, más los que se generan. No se genera nada, menos los que se consumen. En la primera reacción se consume A y en la siguiente reacción se consume B. Y esto va a ser igual a los moles de salida, pero los moles de salida nosotros sabemos que son el 0.04 en fracción mol multiplicando por N2, pero si N2 es igual a N1, pues aquí queda así de fácil. Listo. Los valores de A y B que vamos a ocupar son los que ocupamos, que calculamos aquí anteriormente. Entonces, solamente haremos un despeje. ¿Sí? Los moles alimentados van a ser igual a 0.04 de N1 más el valor de A, que es de 0.45 de N1, más el valor de B, que en este caso es 0.01 de N1. Y esto entonces me va a dar igual a 0.5 de la corriente 1. Listo. La alimentación me dio exactamente igual. Así de simple. La alimentación me dio igual. Pero, pues, si se dan cuenta, el valor de B fue el más afectado, porque si el valor de A no cambia, el valor de B sí. Eso quiere decir que en este segundo reactivo, lo que pasa es que la selectividad con respecto a nuestro componente, que es el formaldehído, pues sí está un poco más alta que antes. O sea, si antes teníamos una selectividad de 18 moles por cada mol de CO2, vamos a verificar cuál es la selectividad que tendremos en este problema. Fíjense, ya calculamos nos falta calcular la conversión, los moles de formaldehído formado por mol de metano alimentado, ¿ok? Y la relación de producción de formaldehído con respecto a la producción de dióxido de carbono. Ok, pues vamos a darle. Ok,
que ahí también nos están pidiendo la selectividad, pero antes de eso hay que entregar la conversión. Bien, entonces el porcentaje de conversión, en este caso tendremos que ponerlo fuerzas del metano, porque este es el que participa en las dos reacciones. Y sí nos está preocupando, ¿por qué? Porque vamos a formar el formaldehído a partir de este, entonces la conversión de formaldehído va a ser igual. Ok, permítanme, déjenme ver. Ok, entonces aquí nosotros lo que vamos a hacer es decir, tenemos lo que reacciona entre lo alimentado. Entonces, lo que reacciona va a ser A más B, ¿sí? A que vale 0.45 de N1 más B que vale 0.01 de N1. Y esto dividiendo entre lo alimentado, y lo alimentado de metano es de 0.5 de N1. Y esto multiplicándolo por 100. Entonces, aquí nosotros lo que vamos a obtener va a ser una conversión del 92%. Y así como lo ven, aunque la conversión bajó con respecto al primer reactivo, lo que estamos haciendo es que el metano alimentado se está volviendo más formaldehído que dióxido de carbono, que eso es importante. Sí, si lo comparamos, pues antes en el inciso A estábamos formando, perdón, 0.025 por N1 y en este estamos solamente formando 0.01 de N1. Eso entonces quiere decir que esta del inciso B pues, es un poquito más factible de hacer. ¿Por qué? Porque nosotros no necesitamos tener un producto no deseado, lo que necesitamos es estar formando más formaldehído, que eso es lo que a nosotros nos debería de interesar más. Como se dan cuenta, eh, en este ejemplo, pues las ecuaciones son las mismas, así de simple. Las ecuaciones son las mismas. Lo único que pasa entonces es que nosotros vamos a tener una diferente capacidad de oxígeno tanto para la de A y la de B respecto a lo que nosotros utilizamos en la primera reacción. Aquí lo vamos a estar revisando. O sea, la ecuación se queda tal cual, esa no se cambia, todo está bien. Pero si el valor de B aquí es diferente, aquí sí cambia el oxígeno, ¿sí? Entonces, si nosotros calculamos la conversión del oxígeno, pues tendría que ser lo que reacciona aquí más lo que reacciona aquí, dividiéndolo entre lo alimentado, pues nos daremos cuenta que es una barbaridad, ¿sí? Muy, 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 muy diferente a lo que teníamos en el otro. Sí, porque aquí teníamos A más 2B y 2B valía 0.025, pues nos daba 0.05 más 0.45 de N1 me daba 0.5. Entonces, 0.5 que reacciona entre 0.5 de alimentados, pues me da el 100% de conversión en el primer inciso. Por eso es que a la salida, pues nos da 0. Pero en la conversión del oxígeno es muchísimo menor que la del metano, que así debería de ser. El modelo del inciso B es el que tiene un poquito más de sentido. Ok, listo. Pues entonces subrayamos que nosotros ya tenemos la conversión del metano aquí. Como repito, si nosotros hacemos la suma, ¿cuánto nos va a dar? A más B. A más B nos va a dar 0.46. ¿Sí? Porque eso es lo que nosotros estamos ocupando. No, en oxígeno creo que es A más 2B. Ajá,
A más 2B, entonces es 0.47. Entonces, fíjense, 0.47, divídanlo entre 0.5, el valor, ¿cuánto nos dará? Pues es obvio que nos va a dar más pequeño que 0.46 entre 0.5. Eso es obvio, ¿sí? A ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Es de 0.47 entre 0.5 nos da de 0.94. Aquí tendremos 0.94. Eso quiere decir que sí, este es más grande que este, ¿sí? Pero aún así, no se compara con la conversión del 100% que teníamos allá. Aquí ya no estamos generando una conversión del 100% del oxígeno, estamos generando solamente una conversión del 94%. Y sí, esa es la que nos debería de interesar en el problema. Sin embargo, nosotros solamente lo estamos haciendo referente al metano porque así nos los está pidiendo el problema, ¿sí? Aquí miren, la conversión del metano. Es claro el texto. Y nos vuelven a repetir aquí que quiere la conversión del metano. Eso es lo que estamos entregando. Ok, ya tenemos entonces este. El siguiente cálculo que nos estaban pidiendo es el de los moles de formaldehído que hay en la corriente 2, o los que se formaron, por cada mol de metano alimentado. Y esto fue en la corriente 1. Muy bien. Entonces, nosotros, ¿cuánto estamos generando? Pues estamos generando un valor de A. Y en el inciso B, A nos dio un valor de 0.45 de N1. Y lo vamos a estar dividiendo entre los moles de metano alimentado, los cuales también nos volvieron a dar 0.5 de N1. Esos valores aquí están. El valor de A es este, 0.45, y el valor del metano alimentado pues es de 0.5 de N1. Dándonos esto igual a 0.9. Listo. Dio el mismo valor que en el anterior. Pues aquí no pasa tanto problema. Listo. Vamos a seguir entonces a calcular la selectividad. La selectividad tendrá que ser el formaldehído, que es nuestro componente deseado, con respecto al reactivo, perdón, al producto no deseado, que en este caso es CO2. Y esto entonces, ¿cuánto nos va a dar? Bueno, pues aquí vamos a meter el formaldehído formado es A, y el valor de A es de 0.45 de N1. Y lo dividimos entre lo formado de CO2, lo cual es B, y B en el inciso B vale 0.01 de N1. N1 con N1 se pueden simplificar y este valor que estamos teniendo aquí nos dará de 45 mol sobre mol. Y si nos damos cuenta, la selectividad de este inciso B es muchísimo mayor que la selectividad del inciso anterior, porque la otra nos daba de 18, esta nos da de 45. Por eso les vuelvo a repetir, la selectividad de este hace que sea más factible poder trabajar con estos valores, deseando que así se haya llevado a cabo. Sin embargo, la naturaleza es muy diferente. Tendríamos que llevar a hacer la experimentación y checar cuál es la selectividad de esta reacción. Bueno, pues hasta aquí la vamos a dejar. Este fue el problema 16, ¿vale?
Me alcanza el tiempo para hacer el problema 18, pero lo voy a dividir en dos videos. Entonces, este por el momento lo voy a acabar y voy a empezar otro nuevo para cargar el problema 18. Permítanme entonces, para terminar este video,